Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 2 de Historia Universal, la Guerra Fría. ¿No? Como ya quizás muchos de ustedes viendo la imagen ya pueden tener la idea de lo que vamos a conversar, lo que vamos a exponer el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del capitalismo y del socialismo. Entonces, antes de iniciar con la clase, les he preparado un video acerca de este tema. Te recomiendo que tomes, en este caso, apuntes de los datos más importantes para una evaluación posterior al conectarnos en la videoconferencia. Así que vamos a empezar. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre las dos grandes potencias del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Round one. Fight! Su periodo se considera a partir de 1945 y su término fue acompañado de la caída del Muro de Berlín en 1989. Consistió en un conflicto que nunca llegó a las armas, pero que sí dio lugar a guerras subsidiarias y una competición de poderío, dividiendo así a Estados Unidos en el bloque capitalista y a la Unión Soviética en el bloque comunista. Por su parte, el comunismo se basa en la propiedad común de los medios de producción y por lo tanto la distribución equitativa de sus beneficios. Critica al capitalismo por basarse en la explotación de la clase trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan capital. El capitalismo se basa principalmente en el derecho a la propiedad privada y a la inversión, con el objetivo de obtener beneficios económicos. Ideológicamente defiende la iniciativa individual, basada en el principio de libertad, y critica al comunismo por coartar esa iniciativa individual. Al término de la guerra, ambas potencias consiguieron salir victoriosos del conflicto, por lo que su interés principal era ser la potencia más importante de todo el mundo. La Unión Soviética había triunfado después de la revolución, otorgándole gran poderío y popularidad, mientras que los Estados Unidos fueron los patrocinadores de la guerra y gran parte de Europa ha sido apoyada económicamente por los estadounidenses. Las razones de este conflicto fueron principalmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Gracias a esto comenzaron las carreras espaciales y armamentísticas para demostrar quién era el primero o quién lo hacía mejor. Los principales puntos de choque fueron el Tratado del Atlántico Norte del bloque capitalista contra el Pacto de Varsovia del bloque comunista, así como el satélite Explorer 1 de los americanos contra el satélite Sputnik de la Unión Soviética, además del envío del primer hombre al espacio contra la llegada del primer hombre a la Luna en 1969. Otro suceso consecuente de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, siendo este un conflicto bélico entre 1955 y 1975 que enfrentó a Vietnam del Sur, apoyado por países capitalistas como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur, contra Vietnam del Norte, apoyado por países comunistas como la Unión Soviética y China, para evitar la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La guerra tuvo su fin con el ataque de las fuerzas de Vietnam del Norte y el Vietcong, conocido como la Ofensiva de la Primavera, en abril de 1975, liquidando el régimen proestadounidense de Vietnam del Sur y reunificando el país. Otro acontecimiento subsecuente a la Guerra Fría fue la guerra con Cuba, también conocido como la crisis de los misiles. Tras el triunfo de la Revolución cubana y la instauración del comunismo como sistema político y económico, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Tras la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en 1961 por parte de los americanos, en 1962 los soviéticos enviaron submarinos y navíos de carga transportando cargas atómicas a Cuba. Al ser descubiertas, hubo varios días de tensión entre estas dos naciones por amenazas de guerra nuclear si la Unión Soviética no retiraba su armamento. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, Rusia retiró los misiles. Ok, entonces ya tenemos ya una idea acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. La Guerra Ahora, Fría. vamos entonces a hablar un poco acerca del inicio de esta Guerra Fría. Nosotros sabemos, como se indica en el video, esta Guerra Fría va a iniciar en 1945, luego de concluir la Segunda Guerra Mundial y donde tenemos a las dos potencias, en este caso ganadoras de este conflicto, la más poderosa se puede decir, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Duró hasta 1984, donde se da la caída del muro de Berlín. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo de tensión en las relaciones internacionales, luego de confirmarse el predominio de Estados Unidos y la Unión Soviética en la política mundial. Ambas potencias arrastraban a sus aliados, generando conflictos en todo el mundo. Es una pugna por el control de zonas de influencia para la hegemonía mundial. Ambas potencias representan dos sistemas antagónicos, el capitalismo y el socialismo. Los inicios de esta guerra. Nosotros sabemos que en febrero de 1945, antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, los aliados Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS discutían en la conferencia de Yalta. ¿Qué discutían en esta conferencia de Yalta? El futuro político económico de Alemania. No tenían los mismos fines,
a pesar de ser aliados contra el nazismo, representaban intereses distintos. Posteriormente, en julio del mismo año, se va a realizar la conferencia de Potsdam. ¿En qué consiste la conferencia de Potsdam? Es el conflicto y tensión se agravó, ya que se ejecutaba y formalizaba lo que se venía discutiendo, la división de Alemania. La URSS, bajo la dirección de Stanley, fue hostigada por Inglaterra y Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para frenar su influencia en Europa. En Europa, no solo en Europa, en todo el mundo. Precisamente, vamos a ver aquí, la doctrina Truman, que fue impulsada por el nuevo presidente Harry Truman, proclamaba la colaboración con diferentes gobiernos de su órbita contra el comunismo. No quería Harry Truman que se expanda más esta ideología comunista. A través de su plan Marshall, empezó a financiar la reconstrucción económica y social de diferentes países. Pero, ¿con qué fin? Con el fin de contener el socialismo soviético. O sea, ¿qué es lo que quería ese plan Marshall? Nosotros sabemos que toda Europa quedó devastada luego de la Segunda Guerra Mundial y muchos de estos países querían reactivar su economía. Entonces Estados Unidos dijo, bien, yo les voy a dar dinero, pero les voy a pedir una sola cosa, que me apoyen y eviten que el socialismo se siga expandiendo en todo el mundo. Por su parte, ¿qué es lo que hizo en este caso la URSS? Empezó a buscar aliados, empezó a formar aliados en toda Europa Oriental. Por ello que formó la República Democrática de Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Bulgaria. Estos países estaban unidos en la Comecon. Como podemos apreciar aquí, a ver, voy a activar el cursor, un ratito, a ver aquí en la Comecon. ¿Y qué significa la Comecon? Es el Consejo de Ayuda Mutua Económica entre los países que forman parte de la URSS. Luego también en 1955, en este caso se forma el Pacto de Varsovia. ¿Y qué es el Pacto de Varsovia? Es el acuerdo de cooperación de países socialistas, donde estaba Rumanía, estaba la URSS, estaba Alemania. Entonces Estados Unidos tampoco se va a quedar atrás, también va a formar la llamada OTAN. ¿Y quiénes van a estar en la OTAN? Los países capitalistas. La OTAN quiere decir Organización del Tratado del Atlántico. Sigamos. En cuanto a la coexistencia pacífica, uno de los sucesos que se va a denominar es la llamada coexistencia pacífica. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que la evolución política de la URSS marcaría su participación en la Guerra Fría. Occidente quedaba perplejo ante la aparición de la bomba atómica soviética en el año de 1949, pero más aún con el nuevo mandatario de la URSS, Nikita Khrushchev, que reemplazó a Stalin, quien había muerto en el año de 1953. Los soviéticos eran testigos de una pequeña amnistía, discursos pacifistas y hasta denuncias de Khrushchev contra el personalismo de Stalin. Con ello se lanza en el mundo político la llamada coexistencia pacífica con Estados Unidos, una no agresión, entre comillas, con Estados Unidos. Se dice que ellos hicieron un mutuo acuerdo de no agredirse, pero cada uno en sus países empezaba a crear bombas atómicas, armas para poderse atacar entre ellos dos. Ya jóvenes, por eso digo una coexistencia pacífica entre comillas. En Estados Unidos también se notaba cambios. Se dio la era McCarthy. ¿Qué consistió esa era McCarthy? Era el advenimiento de la intolerancia. Se sentó las bases del nuevo gobierno, más conservador y más entrometido en la política internacional. En el año de 1953, en la presidencia de este caso el presidente Dwight Eisenhower, veterano de la Segunda Guerra Mundial, con el voto del Partido Republicano, grupo político interesado en mantener su hegemonía, capaz de evitar movimientos populares favoreciendo a la dictadura de sus aliados, es lo que formó en este caso la llamada CIA, el Centro de Inteligencia Americana. ¿Y en qué consistió? Es la Agencia de Servicio de Inteligencia. ¿En qué consistió esta Agencia de Servicio de Inteligencia? Bueno, tenía la finalidad de crear caos, provocar golpe de Estado e incluso asesinar a los jefes de gobierno, instaurando un régimen de dictadores. ¿Ya, jóvenes? A esto también tenemos que recalcar la llamada crisis de los misiles. ¿En qué consiste ello? En África, Asia y Latinoamérica
se alzaron movimientos guerrilleros que recibían con buena idea el pensamiento de la URSS. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo más sonado de ello fue lo que se dio en Centroamérica, el lanzamiento de Fidel Castro y el Che Guevara, que se dio en el año de 1959, donde expulsó a su dictador Batista, y en el año de 1960, antes de iniciarse la Conferencia de París entre las cuatro potencias, Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y Francia, un avión espía norteamericano con la base, en este caso con base en Turquía, había desaparecido. Se decía, ¿no es cierto?, que estaba atrapado por la URSS. Y esto fue aprovechado por Khrushchev, quien exigió que el presidente de Estados Unidos pida disculpas públicamente por el espionaje. La conferencia fue clausurada. El nuevo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, demócrata, afrontó una nueva tensión de la Guerra Fría. La URSS apoyaba a Cuba y fue acusada de instalar bases con cohetes atómicos en la isla. A esto se denomina la crisis del Caribe. Esta crisis estalló en noviembre de 1962. Kennedy ordenó un bloqueo económico militar alrededor de Cuba. La URSS respondiendo, poniendo todas sus tropas en alerta, un combate naval en el Caribe podría haberse desencadenado una tercera guerra mundial, pero los presidentes de ambos países llegaron a un acuerdo y decidieron desmantelar sus fuerzas bélicas. Jóvenes, pero también tenemos que recalcar en este caso los diferentes sucesos que se dieron que le pasó a estos presidentes. Por ejemplo, John F. Kennedy morirá el 22 de noviembre de 1963 por un atentado. Khrushchev era destituido el 14 de octubre de 1964. Así la Guerra Fría entró en una etapa de distensión mundial hasta la década de los 80. Luego, con respecto a las agresiones y golpes de Estado, en la URSS, Brezhnev vigilaba durante la década de los 60 y 70 la tecnología armamentista e invadía Checoslovaquia en el 68 y Afganistán en el 79 para evitar el separatismo. El gasto fiscal y la corrupción mellaban un aparato productivo. Las empresas dirigidas por el capitalismo de Estado entraban en un colapso financiero. Mientras tanto, Estados Unidos invadía también Cuba y Vietnam de una forma brutal. Armas incendiarias, violaciones al pueblo asiático, promovía golpes de Estado a pequeñas repúblicas de Centroamérica y también países asiáticos. La CIA, ¿no?, que ya dije que es la Agencia de Servicios de Inteligencia, se contractaba financiera y militarmente con agentes musulmanes, como quienes, como Osama Bin Laden, para que se enfrente al ejército soviético en Afganistán, y a Saddam Hussein de Irak para hacer la guerra contra Irak en el año de 1979 y así controlar las ricas zonas petroleras. La economía capitalista privada de Estados Unidos afrontó mejor la agotadora Guerra Fría, mientras que la economía soviética no. Gorbachev y su perestroika abrió el mercado y agravó la crisis. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto sería parte de nuestra explicación de la clase de la Guerra Fría. De esta manera, hacerles recordar que tenemos que avanzar la página, a ver, vamos a ver la numeración, la página 15 y la página 14, practica en clase y sigue practicando, para ya tener siquiera una idea de cómo avanzar, o quizás tienes ahí una pregunta que te es complicada y tienes cierta duda. Entonces todo eso se despejará en la videoconferencia, pero primero te pido que resuelvas tu libro para de esa manera poder avanzar más rápido y hacerla más dinámica nuestra clase. Luego tenemos nuestro taller y este taller ya les indicaré una fecha para que puedan enviar. Ya, jóvenes, espero que la clase haya sido de su agrado. Conmigo sería hasta la siguiente sesión. Gracias.